Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso comenzar la semana con ustedes. Estar convencido con los resultados que tenemos. Estoy seguro con los votos nuevamente que recibes de las áreas rurales, vamos a seguir garantizando este proceso de cambio. No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta, que debe realizarse de todas maneras. Bolivia vive horas de máxima incertidumbre, un día después de las elecciones generales que definirán al próximo presidente del país. En medio de un clima de desconfianza, denuncian que el Tribunal Supremo Electoral canceló el escrutinio provisional de los comicios que por primera vez en más de una década abrirían la puerta a una segunda vuelta electoral. Pese a que las autoridades electorales se habían comprometido a difundir los resultados preliminares en un 100%, la transmisión de los mismos cumple más de 20 horas paralizada. La ley electoral boliviana establece un plazo de hasta 5 días para terminar los cómputos departamentales oficiales y otros 3 días más para los nacionales, por lo que los resultados podrían tardar hasta una semana. Si la tendencia del primer y único reporte entregado por el Tribunal Supremo Electoral se mantuviese, Bolivia acudiría el próximo 15 de diciembre a una inédita segunda vuelta presidencial. Por primera vez en 14 años, el presidente Evo Morales, aspirante a la reelección, se vería obligado a participar en un balotaje. Morales, que busca su cuarto mandato en serie, obtiene un 45,28% de los votos frente al 38,16% del opositor Carlos Mesa. Recordemos que para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% o más del 40%, pero teniendo una diferencia de más de 10 puntos porcentuales. Comenzamos con el expresidente Jorge Quiroga Ramírez. Presidente, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, y a toda la gente que te sintoniza en NTN 24. ¿Por qué este blackout electoral? ¿Dónde queda la promesa de los resultados del conteo rápido? A ver, Idania, lo que estamos viendo en Bolivia es un hombre obcecado por el poder que por primera vez en la historia de la región se busca un cuarto mandato violando la Constitución y desconociendo un referéndum. Ya no los resultados del referéndum que le prohibía postular, ahora intenta robarse la presidencia. Anoche salieron 2 conteos rápidos, Idania, uno del consorcio de universidades y la Fundación Jubileo, que mostraban que la brecha era 4,5 y como tú has dicho, eso asegura segunda vuelta. El conteo rápido autorizado por el Tribunal Servil de Evo Morales. Ojo, para que entendamos. El Tribunal Electoral de acá, de Evo Morales, es peor que el de Tibisay Lucena en Venezuela. Y a pesar de ello, su conteo rápido daba una brecha de 4,5 y daba que Evo Morales estaba en minoría en el Congreso. ¿Qué sucedió? Empezaron a transmitir las actas, llegaron al 83%, cargando primero las que convenían a Evo Morales, mostraban una brecha de 7 para Evo Morales, que igual dan segunda vuelta, interrumpieron el cómputo. En 2 horas contaron 83% y ya en 20 horas han contado 0. Y Evo Morales salió a anunciarle al mundo que se va a robar la presidencia y la mayoría congresal,
diciendo que un mítico voto rural que falta por llegar, que es falso, le daría a él el triunfo en primera vuelta. Lo que está pasando acá es claramente un intento de Evo Morales, que ha hecho un golpe contra la Constitución, desconociendo el referéndum. Ahora, no contento con ello, quiere robarse la presidencia ante ojos de la misión de observación de la OEA, que calla y saca unos tweets, pero no dicen nada concreto y determinante. Se tiene que contar el 100% de las actas, se las tiene, hay que anunciarlas, claro, y emplazo a los organismos internacionales que los publiquen hoy, que muestran que hay segunda vuelta, y en segunda vuelta Carlos Mesa será presidente y Evo Morales tendrá que irse a su casa. Ahora, a ver, expresidente Quiroga, si Evo Morales ya desconoció el voto popular en 2016, la decisión del pueblo de que no se reeligiera, ¿por qué no lo va a hacer por segunda vez? Puede intentarlo, pero dependerá primero del pueblo boliviano, que estamos todos movilizados en vigilia, va a haber cabildos gigantescos, y sobre todo de la presión internacional. Tú señalas algo clave, Idania. El 21F de 2016, Evo Morales pidió permiso para modificar la Constitución y tener un mandato más. Le dijimos que no. ¿Qué hizo? Buscó esta perversa interpretación de que ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA y por la Convención Interamericana, copiando la técnica de su compinche Daniel Ortega en Nicaragua y también emulada por Honduras. Tristemente, la OEA cayó. Vergonzosamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene los antecedentes que les reclamamos desde fines del 2017, tuvo un silencio cómplice. Extrañamente, dolorosamente, Luis Almagro, que pidió como secretario general una opinión de la Comisión de Venecia, que le llegó en marzo de 2018 y señaló taxativamente que la reelección no es un derecho humano. Los derechos humanos son para proteger al pueblo de abusos del tirano y no para que el tirano se perpetúe en el poder en contra de lo que hemos votado los ciudadanos. No hizo absolutamente nada Almagro, no solo eso, vino en mayo de este año en un acto vergonzoso a proclamar a Evo Morales en el Chapare, donde hacen la cocaína. Hemos recurrido a Colombia. Tú sabes bien que el presidente Iván Duque, porque el Estado colombiano fue garante de la Constitución del 2009, ha anunciado, esto es público, que va a enviar esa opinión consultiva a la Corte de San José. Sí. Y la Corte de San José fallará, evidentemente. Y claramente, si Evo Morales se roba la presidencia, la Corte de San José, de aquí un año y medio, lo va a sacar. Los bolivianos no vamos a esperar, exigimos que den el 100% de las actas, que van a mostrar que hay segunda vuelta, y el gobierno está aterrado porque sabe que en segunda vuelta Evo Morales se va a su casa y Carlos Mesa va a ser presidente. Nuestro pedido a la OEA, al señor Luis Almagro, que no hemos escuchado que tuitea hasta ahora, es uno solo. Saquen un tuit, hagan un pronunciamiento, no exhortando a que se acelere. Tienen las actas, la misión de la OEA lo sabe. El órgano electoral de Evo Morales tiene el 100% de las actas de lo que se llama TREP acá. Publíquenlas, disemínenlas y muéstrenle al mundo que en Bolivia Evo Morales no tiene mayoría, que habrá segunda vuelta y que en segunda vuelta Bolivia saldrá del oneroso, del perverso circuito del socialismo 21 y liberaremos a Bolivia del minimaduro boliviano que es Evo Morales. Ahora, presidente, normalmente, hay que decir esto, los observadores de la OEA siempre emiten un pronunciamiento posterior al término del acto electoral. Nosotros tratamos hoy de comunicarnos, de contactarnos con algunos de los observadores para entrevistarlos y nos recordaron esto, que no van a hablar hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial. Pero la ley da, entiendo, entre 5 y 8 días. Y la pregunta es, ¿aguanta Bolivia entre 5 y 8 días para un resultado oficial? Y Dania, dos cosas. Primero, la transmisión rápida de actas se las tiene, es cuestión de publicarla. Después llegará el conteo departamento por departamento para ver quién es el diputado número tal de Beni o no sé cuál en Potosí. Pero para saber si hay segunda vuelta se dispone de la información, es cuestión de publicarla y no hay que esperar más tiempo. El gobierno lo que quiere es que no se publique, darle largas y para que cuando tu noticiero y CNN y la BBC estén en Argentina y en Uruguay el próximo fin de semana, cocinar actas, anular actas, modificarlas y decir, oh sorpresa, Evo Morales se robó la presidencia. Y lo segundo, Idania, he presidido una enorme cantidad de misiones de observación electoral. La primera democrática que hubo en Túnez, he estado en Marruecos y conozco lo que hace una misión de observación electoral. Y yo en Honduras, el 2017,
cuando el Tribunal Electoral no daba los resultados que habían anunciado y que estaban mandatados por ley, nos fuimos con el chaleco, con la misión de la OEA, a la medianoche a exigir que den los resultados y lo hicieron. Eso de que tengo que observar la violación y soy pasivo, no es así. Y si no, me refiero al caso de Honduras, donde es la única misión de observación electoral de la OEA que no reconoció un resultado electoral en la historia. Si uno viene a defender la democracia, perfectamente puede hacer eso, es plausible, se lo hizo en Honduras, y yo apelo al secretario Almagro y a Francisco Guerrero, su mano derecha que preside los equipos electorales. Están acá, está acá. Nada más, digan, Tribunal Electoral, tenemos el 100% de las actas, publíquenlas hasta mañana martes y que Bolivia tenga tranquilidad, certidumbre, sabiendo que hay segunda vuelta y que más adelante tendremos la oportunidad de, por el voto, no con violencia, no con destrozos, por el voto, decirle a Evo Morales que se vaya a La Habana, que se vaya a Caracas y que aquí gobierne democráticamente, constitucionalmente Carlos Mesa Jitán. Tengo que preguntarle, presidente Quiroga, ¿por qué el secretario Almagro no acataría esta solicitud? Es decir, un hombre que ha defendido la causa venezolana, por ejemplo, con tanto fervor y tanta pasión, ¿por qué no atendería este llamado que le están haciendo? Quizás porque está esperando que Evo Morales vote para su reelección en la Secretaría General de la OEA el próximo año. Es la única explicación plausible. Luis Almagro, tristemente, él le pedimos, hizo una gestión que reconocimos, pidió un informe a la Comisión de Venecia, lo tiene, lo hizo público. Le pedimos que lo exprese, hizo un video, hizo documentos, diciendo que lo que votó el pueblo no se puede violar, no se puede modificar, que de lo contrario es instaurar una dictadura y un gobierno de facto. Y después de eso, a los meses, cuando lo único que había cambiado es que revirtió su promesa de no reelegirse, dijo que se iba a buscar reelegir y vino acá, lo que nunca ha hecho Idania, un secretario general en la historia de la OEA, en vísperas de una proclamación de un candidato ilegal, inconstitucional, que buscaba cuarto mandato en el Chapare, bailando con gente que ha sido procesada por narcotráfico, bailando con gente que ha asesinado a policías y militares en la lucha contra el narcotráfico, que yo tuve que ir a enterrar, y que dieron su vida porque Bolivia no tenga narcotráfico. Es muy triste y vergonzoso, pero fue así. Ahora, si calla la misión de la OEA, si no exige algo tan simple como que disemine el Tribunal Electoral a único y servil de Evo Morales el 100% de las actas que las tienen, habrá que pensar que el compromiso es de que Almagro se reelija a cambio de que Evo acá se la robe y no pasó nada. Ojalá que la OEA haga lo que debe hacer y que pidan que se disemine, que se publique, que se dé a conocer a la opinión pública nacional e internacional el 100% de las actas que las tienen. Una empresa Neotec las hizo, todo el mundo sabe que las tienen. También llamo a la Unión Europea, que apoyó a este Tribunal Electoral y le dio financiamiento para esto, que también se pronuncien. Tienen una misión pequeñísima y esmirriada, pero toda la comunidad internacional y los amigos de Brasil, Argentina, que han hecho un pedido, el pedido es simple. Hay el 100% de las actas del TREP, han cortado en 83, han dicho que no van a dar más y que después en 8 días nos dirán cuando se roben la presidencia que Evo Morales sigue siendo presidente. No, señor, Evo Morales no se puede robar la presidencia, diseminen el 100% de las actas mañana. Vuelve la tranquilidad, Carlos Mesa prepara su campaña, Evo Morales hará la suya, inconstitucional y legal, y Bolivia podremos escoger tiranía, dictadura, un estado de capricho con Evo Morales, o democracia, libertad y estado de derecho con Carlos Mesa, y una presidencia que no es interdicta y que no va a ser interrumpida por un fallo de la Corte de San José, que por el bien de la democracia hemisférica va a venir para evitar que los tiranos pretendan que quedarse con la reelección perpetua es un derecho humano, lo cual es una atrocidad vergonzosa. Quiero agradecer como siempre a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, por estar con nosotros. Presidente, buena tarde. Gracias, Diana, buenas tardes. Gracias a usted por estar aquí como siempre. Por su parte, el presidente actual y candidato a la reelección, Evo Morales, ha celebrado un presunto triunfo más a su favor, sin mencionar la posibilidad de ir a una segunda vuelta para definir quién será el próximo jefe de Estado en Bolivia. Estar convencido con los resultados que tenemos. Se la pasaba del pasado, nunca ellos ganaban con más del 30%. Y aquí 60%, 50%. Estoy seguro con los votos, nuevamente quiero decirles, de las áreas rurales, van a seguir
garantizando este proceso de cambio. Por otro lado, el candidato opositor, Carlos Mesa, acusó al gobierno de Morales de utilizar a su conveniencia al Tribunal Supremo Electoral. Denunció que las autoridades están ocultando los datos de las elecciones celebradas ayer para evitar un balotaje. Mesa convocó en la tarde de hoy a una movilización nacional en defensa del voto. Una vez más, el Tribunal Supremo Electoral incumple su palabra. Su compromiso era darnos el 100% de los resultados del cómputo total de los votos del país a través del mecanismo llamado TREP. Hizo un solo informe al 80% de los votos escrutados e interrumpió su trabajo, un trabajo que es el compromiso de seguridad de algo que todos conocemos. A partir de todos los recuentos de conteo rápido independientes, estamos en segunda vuelta con una diferencia que es inferior a los 5 puntos entre el primero y el segundo. Lo que está pasando es extremadamente grave, al punto que los observadores de la OEA han hecho un llamado de atención preguntando por qué se ha interrumpido ese recuento. No lo podemos aceptar. No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta, que debe realizarse de todas maneras. Quiero alertar a todos ustedes y a nuestros conciudadanos de comunidad ciudadana, estar alertas en vigilias en todo el país hasta que este recuento se reinicie sin manipulación y sin ningún tipo de descontrol en cuanto hace al resultado final. No vamos a aceptar que se nos burle el voto que nos lleva a la segunda vuelta para construir una Bolivia mejor. Con nosotros Ricardo Paz, jefe nacional de la campaña de Carlos Mesa. Señor Paz, bienvenido. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Idania, estoy a sus órdenes. En este momento, ¿dónde está el candidato Carlos Mesa? Carlos Mesa está en este momento en la ciudad de Santa Cruz. Hemos estado durante la mañana reunidos con la misión de observación electoral de la OEA aquí en La Paz. Al mediodía hemos estado reunidos con la misión técnica electoral de la Unión Europea y por la tarde Carlos Mesa ha ido a Santa Cruz a cumplir un conjunto de actividades relacionadas con fundamentalmente los aspectos electorales, digamos, de nuestra comunidad, pero también para denunciar allá en esa ciudad el fraude escandaloso que se está produciendo y que se está llevando a cabo en este momento en Bolivia. Señor Paz, ¿cuál es la posición, dado que han sostenido encuentro con ambas delegaciones, tanto de la OEA como de la Unión Europea, en relación a lo que está pasando? Bueno, nosotros hemos denunciado que se está llevando adelante en estos momentos en Bolivia un fraude de proporciones y características escandalosas. A cada minuto, cada hora que pasa, se encuentran maletines electorales, ánforas repletas de votos en manos de particulares, en viviendas particulares que están siendo adulteradas, alteradas. El Tribunal Supremo Electoral, como ya es de conocimiento de ustedes, lo decía hace un momento el expresidente Quiroga, ha interrumpido la transmisión de resultados preliminares el día de ayer a las 7 de la noche y no lo ha reanudado. El cómputo está avanzando a cuentagota, recién a esta altura, prácticamente ya 24 horas de haber concluido el proceso electoral, estamos al 50% del cómputo nacional. Están manipulando cifras. El Tribunal Supremo Electoral está al servicio del gobierno, como todos los demás órganos de poder del Estado. Nosotros habíamos advertido y habíamos estado anunciando esta posibilidad y esta situación. Hoy se está concretando en nuestro país, Idania. Ahora, señor Paz, antes de las elecciones, el señor Carlos Mesa, el candidato, dijo estar preparado para cualquier escenario. De la suspensión de resultados estaba contemplado. ¿Qué acciones están en la agenda? ¿Qué acciones se van a desarrollar para exigir resultados claros? Nosotros creemos que el gobierno está actuando de manera absolutamente insensata. No está calculando ni está preveyendo las terribles consecuencias que puede traer su actitud, esta actitud que está llevando adelante contra viento y marea para prorrogarse en el poder. Está
generando una provocación a la población que puede tener todo tipo de consecuencias. Nosotros hemos actuado siempre en el marco, y lo vamos a seguir haciendo, de la paz, de la no violencia, del reclamo cívico. En ningún caso vamos a apelar ni vamos a incentivar ningún tipo de salida violenta, pero la provocación que está haciendo el gobierno es realmente algo que para nosotros es completamente incomprensible. Y ya el 21 de febrero de 2016 decidieron no hacer caso a la voluntad popular. Hoy lo están volviendo a hacer, están volviendo a quebrantar la voluntad de la gente, y eso es muy terrible para nuestra democracia. ¿Qué pasa si se irrespeta la decisión del voto popular? Si ustedes, teniendo actas en mano, como decía el presidente Quiroga, piensan que hay que ir a una segunda vuelta y el resultado oficial, entre comillas, dice que no. Nosotros no pensamos que hay que ir a una segunda vuelta, ni es una expresión subjetiva de deseos. Tenemos el 100% del conteo, hemos realizado nuestro propio conteo, pero no solo nosotros, empresas independientes, una empresa colombiana justamente, sí, el Centro Nacional de Consultoría, que en Bolivia se llama Vía Ciencia, ha hecho el conteo rápido de las elecciones. A las 8 de la noche ayer ha dado su veredicto, y la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa es de 4 puntos, y está clarísimo que se debe ir a una segunda vuelta. Otra empresa independiente, Jubileo, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, ha dado un resultado similar. Sí. Todos los conteos independientes establecen aquello, más los nuestros, y estamos seguros que también los del gobierno y los del propio Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, estas horas que están sucediendo están sirviendo para tergiversar ese resultado, claro, para torcer el resultado y la voluntad de la gente. Quiero agradecer a Ricardo Paz, jefe nacional de la campaña Comunidad Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Ojalá y en las próximas horas podamos todos conocer el resultado de este conteo rápido, que daría claridad y terminaría con la incertidumbre de los bolivianos a esta hora. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Ida. Son las 4:25 en Quito. Revisamos otras noticias que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó en su conferencia de prensa matutina que está dispuesto a comparecer ante las autoridades por el operativo fallido de Culiacán. Las palabras del mandatario llegan después de la denuncia que interpuso el Partido de Acción Nacional tras la decisión gubernamental de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante condenado en los Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán. Estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones. Es noticia el rechazo a la visita de Pedro Sánchez a Barcelona. El presidente en funciones del gobierno español fue abuchado a la salida de uno de los hospitales a los que acudió para visitar a los efectivos de seguridad que resultaron heridos durante las protestas registradas en la capital catalana. Trabajadores del centro asistencial criticaron que Sánchez solo se haya reunido con los uniformados y no sostuvo un encuentro con los 12 ciudadanos que también recibieron lesiones en las manifestaciones y se encuentran recibiendo tratamiento en ese lugar. Sánchez se fue de Cataluña sin entrevistas con Quim Torra, quien a través de una carta le había solicitado un encuentro. En estos momentos es muy importante garantizar
la moderación que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar esa convivencia que ahora mismo está puesta en cuestión, ¿no? Yo creo que sois un ejemplo de profesionalidad. Es noticia la alarma por la presencia de carne contaminada con salmonela en los establecimientos Walmart en los Estados Unidos. La compañía dijo que tenía previsto deshacerse de los productos después de que una muestra de estos arrojó positivo a la salmonela, pero que la empresa que utiliza para almacenarlo los había distribuido ya de manera inadvertida. La salmonela es una bacteria que puede ocasionar diarrea, dolor abdominal y fiebre de 12 a 72 horas luego de haber ingerido alimentos contaminados. Aunque la recuperación para quienes se contagian es sencilla, las autoridades han pedido que las personas que compraron productos cárnicos afectados los desechen o lleven al lugar donde fueron adquiridos. He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Las autoridades chilenas activaron un nuevo toque de queda después de que las protestas que están desarrollándose desde la semana pasada en Santiago continuaran este día lunes. 97 detenidos que se suman a los 1.700 arrestos en las jornadas anteriores. El de esta noche, que entra en vigencia en 2 horas, será el tercer toque de queda decretado por el gobierno de Sebastián Piñera. Regirá desde las 8 de la noche, hora local, hasta las 6 de la mañana. En la capital, en Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve está con nosotros. Juan Pablo, muy buena tarde. Gracias por atendernos, gracias por estar aquí. A esta hora, Juan Pablo, ¿cuál es la situación? Y Dania, pues un gusto saludarla. Estamos ubicados precisamente en la zona de Chicureo, al norte de la región metropolitana, en la provincia de Chacabuco, una de las 2 provincias que fue decretado el estado de emergencia de manera inmediata por el presidente Sebastián Piñera desde el día viernes. Quiero mostrarles lo que está ocurriendo en este punto de la ciudad, porque esto mismo está ocurriendo en casi todas las estaciones de servicio y es donde hay mayor preocupación por parte de las personas, y es el abastecimiento de combustible. Vale la pena recordar que durante la jornada del viernes fueron los primeros, síntomas que se mostró fue el desabastecimiento de combustible. Durante sábado y domingo muchas estaciones de servicio estuvieron cerradas y hoy lo que podemos observar son filas en todas las estaciones de servicio, la gente buscando abastecerse de combustible, y también esto mismo que usted está viendo, y Dani, televidentes de NTN 24, se repitió en los supermercados en la mañana de hoy. En los supermercados abrieron a las 9 de la mañana y cerraron a las 2 de la tarde, todos de manera conjunta. Esto en un acuerdo, pues, obviamente de la Asociación de Dueños de Supermercados, teniendo en cuenta que ha sido los supermercados el sector tal vez económico más golpeado por este tema directamente con los saqueos, una situación que sin duda pues se complica muchísimo más. Nosotros vamos, y Dani, a irle mostrando un poco también lo que va ocurriendo. Vamos a tratar de hablar con algunas de las personas que nos cuenten todo esto que está pasando y todo lo que se está viviendo en esta parte de la ciudad. Si me siguen acá, por favor, vamos a tratar de acercarnos a este auto. De repente acá podemos conversar con una persona que nos cuente un poco más de toda esta situación que se está dando, una situación muy compleja y que de verdad nadie la tenía prevista. Vamos a ir caminando a este lado, acá tienen el vidrio arriba, Dania, pero lo que sucede en esta parte de la ciudad está sucediendo en toda la ciudad. Vamos a tratar de hablar con su nombre, por favor. Estamos en directo para NTN 24, preguntarle esta fila, ¿cómo están viviendo ustedes toda la situación que se está registrando en este momento en territorio chileno? Acá en esta parte del país no es nada, como esto no hay ni un incendio ni la fila de 5 autos, acá no existe.
Claro, pero el desabastecimiento, mira, ahí viene ya a cerrar el puesto de control. ¿Ustedes sienten que de una u otra forma esto era algo que se veía venir, lo tenían pensado? No, no hay desabastecimiento, los supermercados están llenos. La encina hay por todos lados. Lo que pasa es que hay un desorden social, hay un descontento social, pero que estamos en crisis totalmente, pero no es algo que tampoco haya sido que se haya podido proyectar. Es un descontento que se acumula durante varios años. Perfecto, muchas gracias. Y Dania, mire, quiero volverle a mostrar lo que ocurre. Ahí más o menos en esta zona, si usted puede ver, hay alrededor de unos 20, 30 autos. Es algo inusual para esta área de la ciudad. A la parte derecha continúa la fila y siguen llegando más autos. Son mucho más de 5 autos, como lo señalaba el señor. Vemos más carros que siguen llegando en este costado de acá. Ya está formando el bombero en este momento que no va a haber más. Alistan ya la barrera para frenar el ingreso de autos. Y pues efectivamente sí hay combustible, el combustible lo hay en este momento, por eso están llegando los autos, pero sí la gente tiene preocupación de que efectivamente el combustible se acabe y no puedan continuar precisamente con el combustible para movilizar en cualquier caso. Y lo que les decíamos también ocurrió en la mañana en los supermercados y lo también aquí en las pantallas de NTN 24, una fila muy importante que daba cuenta de esta necesidad de las personas de recoger alimentos y de abastecerse porque la incertidumbre es total, hay mucha preocupación en la ciudadanía. Pues este toque de queda que ya fue decretado por el jefe de Seguridad Nacional, el general Javier Iturriaga, pues de una u otra forma muestra que el gobierno continúa tratando de enfrentar esta situación. Vamos a escuchar precisamente a Javier Iturriaga, quien confirmó este toque de queda y también todas las operaciones que viene desarrollando el Ejército de Chile en las calles. Estamos desplegando nuestro mejor esfuerzo por combatir la delincuencia y la violencia que ha desatado un grupo menor de ciudadanos de nuestra región. Nuestras fuerzas seguirán empleando sus recursos para combatir a los delincuentes y seguirán actuando, como ya señalé, dentro del marco de la ley y cumpliendo las reglas de uso de la fuerza, lo que ha llevado a detener en el día de hoy a 97 personas en diversos lugares de la región. Con todos estos antecedentes he llegado a la convicción que necesitamos nuevamente decretar toque de queda. Y Dania, pues esta es la situación que se vive en esta parte de la capital chilena. También pues hay información de que el Metro de Santiago decidió cerrar su operación a las 6:30 de la tarde, de ahí que también pues todas las empresas y los distintos empleadores hayan decidido dejar salir más temprano a las personas que fueron con mucha dificultad llegar a sus puestos de trabajo. Que podemos contarle a esta hora acá desde la capital chilena, Dania. Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre, gracias por su buena disposición y por estar con nosotros. Es la situación que se vive en Chile en este momento. Buena tarde. Juan Pablo Monsalve, que ha sido periodista nuestro en NTN durante muchísimos años. Quiero revisar, antes de ir con nuestro próximo invitado, el balance que dejan hasta este momento las protestas y los disturbios que se han presentado en Chile. Las autoridades han reportado al menos 11 muertos, incluido un ciudadano colombiano. Además, 1.700 personas han sido detenidas, la mayoría durante las 2 noches de toque de queda en Santiago de Chile y en sus alrededores. Las pérdidas materiales se calculan millonarias. 41 estaciones de metro de Santiago han sido quemadas por los manifestantes que han rechazado el alza de precios en la tarifa del subterráneo durante las horas pico y que ha sido suspendida por el gobierno. Hay quien señala que son muchas más estaciones. Se habla de una cifra mucho más grande, pero cuando sea oficial la compartimos con ustedes. Solo en este sistema se calcula que las pérdidas son ya de $300 millones aproximadamente.
También se han quemado y saqueado más de 60 supermercados de la cadena Walmart, lo dijo la misma cadena en un comunicado. Las oficinas del diario El Mercurio, el más antiguo de Chile, también fueron incendiadas durante el fin de semana en Valparaíso. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, por cierto, ha emitido un comunicado exigiendo se respete la libertad de prensa. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha hecho un llamado al diálogo nacional para dar fin a las violentas jornadas registradas en los últimos días. También cuestionó la declaración del presidente Sebastián Piñera, la cual tildó de retórica inflamatoria que a su juicio solo servirá para agravar la situación. Bachelet también reclamó una investigación independiente sobre muertos y heridos durante los 3 días de protesta. ¿A qué declaraciones se refiere la expresidenta chilena Michelle Bachelet? Escuchemos lo que decía el mandatario de los chilenos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. La situación en Chile ha llevado a decretar el estado de emergencia y el toque de queda. Lo veíamos, lo decía Juan Pablo, lo comentaba al comienzo del programa. La capital, en medio de todo esto, intentó recuperar un porcentaje de normalidad que pareciera no haberse conseguido. La gente tuvo que revivir escenas ya olvidadas, como aquellas de largas filas para entrar a los supermercados y abastecerse de alimentos. Básicamente hacemos un reportaje de lo que ha sido la experiencia en los supermercados el día de hoy. Supermercados que cerraron durante todo el día sábado y domingo por los anuncios de toque de queda por parte del gobierno chileno, por obviamente la escala de violencia que ha estado presente en la ciudad de Santiago en los últimos 4 días. Los supermercados obviamente por todo lo que ha sido el vandalismo, por todo lo que ha sido los saqueos en los supermercados, decidieron cerrar sábado y domingo. El día de hoy abrieron solo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Al fondo vemos cómo son las filas para pagar en el supermercado. Estamos hablando de personas que aproximadamente pueden estar aquí de hace unas 2 horas y 20 también. Empezó todo desde afuera, desde el centro comercial que cerró, por cierto, solamente abrió el supermercado y una vez que terminan la cola afuera, llegan dentro del supermercado, que está bien surtido, hay que decirlo, hicieron su compra respectiva y bueno, ahora tienen que hacer la cola para pagar. Básicamente lo que queríamos describir era la experiencia de lo que ha sido estas 2 horas y media de hacer la mercadería el día de hoy, después de que durante todo el fin de semana pues estuvieron cerrados los supermercados y todos los abastecimientos por temor a ser saqueados y porque algunos incluso se quedaron ya sin ningún tipo de mercancía por el mismo temor de los ciudadanos de quedarse sin ningún tipo de insumos en sus hogares. Es la situación o parte de la situación que se está viviendo en Chile. Con nosotros Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Astral. Señor Silva, bienvenido, muy buena tarde para usted. Hola, buenas tardes, Dania, un saludo a todos en RN24. ¿En qué momento se salió de las manos esta protesta que comenzó teniendo cierta legitimidad social? Porque digamos, hasta donde entiendo, el 30% del salario podía ser destinado al transporte a cuenta de las nuevas tarifas. ¿En qué momento esto se transformó en lo que está viviendo Chile hoy? Bueno, en primer lugar, hay que dar cuenta que el origen, el próximo, digamos, la superficialidad del conflicto, rápidamente, y Dani, tal como lo señalas tú y como lo han señalado anteriormente Juan Pablo Monsalve en el enlace que con Chile también, en el precio del alza del transporte público, particularmente del metro de Santiago. Sin embargo, cuando uno analiza mucho más, las causas pueden ser mucho más profundas, y tal como lo señala el presidente Sebastián Piñera, se trata más bien de una guerra más bien civil molecular, como pudiéramos analizarla en su oportunidad,
sale de las manos básicamente porque en general las fuerzas llamadas a restablecer no actuaron a tiempo, sino más bien creyeron que se trataba de una protesta más, una más de las que generalmente tenemos que se acaban o se agotan una vez cae la tarde. Sin embargo, no fueron capaces de ver que detrás de esto no era simplemente una protesta por el alza del pasaje de metro, sino más bien se trata de una articulación desarticulada, algo que puede sonar un poco contradictorio, o una articulación descentralizada, una articulación sin un líder visible que está expandiendo cuán virus, ¿cierto?, por todo el territorio nacional, llevando el caos, llevando el miedo y llevando también al gobierno a tomar una medida inédita en lo que respecta a los últimos menos 30 años en nuestro país, que es el decretar el estado de emergencia y el hacer que los militares intenten restablecer el orden. Un orden que los militares ni tampoco la fuerza policial ha podido restablecer. Y es por eso incluso que hemos tenido anoche autodefensas, vecinos que se organizan para defender sus propios territorios. Para algunos, esos vecinos son un gran ejemplo que se oponen a estos violentistas que están quemando supermercados, saqueando negocios, etcétera. Pero para otros, sin lugar a duda, aquellas autodefensas, aquellos que se están vistiendo de chalecos amarillos, tal como pasó hace algunos sábados atrás, los sábados de principios de año en Francia, en París, ¿cierto? Estas autodefensas representan un fracaso, el fracaso del Estado, que no es hoy día de imponer el monopolio del uso de la fuerza. Es realmente complejo el panorama, esto va más allá de lo que se dice en la prensa, de lo que dice la clase política, quienes solamente se centran en dos puntos. Por un lado está la oposición al gobierno, las fuerzas de centro-izquierda, de izquierda e incluso de la izquierda podemista española o podemista chavista, por así decirlo, aprovechan esta revuelta insurreccional que está viviendo el país, ¿cierto?, para poner una agenda que va en contra de lo que ha sido el modelo de desarrollo chileno, un modelo de desarrollo ejemplar en el continente, un modelo de desarrollo que puso a Chile en los últimos 35 años como el país con mejor calidad de vida del continente, donde el 23% de la población pasó de estar en el 25% más pobre a estar en el 25% que tiene más ingresos, siendo el líder en movilidad social, por ejemplo, dentro de los países de la OECD. Ahora, usted señala que hay, es que me llamó la atención esta frase, una articulación sin un líder social visible. ¿Cómo compagino estas dos realidades? Si hay articulación y no hay líder, ¿quién articula? Claro, si hay articulación y no hay líder, ¿quién articula? Bueno, eso es lo que podemos denominar nosotros la guerra civil molecular. Durante la Guerra Fría era una guerra nuclear, era una guerra donde sabíamos con quién peleábamos, con fuerzas regulares, con líderes regulares. Posterior a la Guerra Fría y basado en un sustrato ideológico distinto, se rompe con aquello y hoy día estamos en presencia de una articulación desarticulada, una contradicción en sí misma, podría decirse. Sin embargo, hay una articulación porque sabemos que atacan supermercados, están atacando los negocios, están cortando las carreteras, se están abasteciendo de combustible para tener los fuegos y las bombas Molotov durante la noche. Sin embargo, no hay un líder, no tenemos un petitorio claro. El presidente Sebastián Piñera el día sábado accedió al petitorio original, que era detener el alza de $0,041, del 4% del precio del metro, del valor del ticket del metro. Accedió. Sin embargo, el día domingo continuamos con las protestas. Hoy día seguimos en esta emergencia. El toque de queda comienza en una hora más aproximadamente. Así que de verdad se trata de un fenómeno distinto donde el Estado-nación chileno y las estructuras tradicionales de poder, incluso la política, la élite política, no han sabido leer este fenómeno y se han quedado simplemente en la coyuntura, en los costos. Y la respuesta del gobierno ha sido más bien tecnocrática y no ideológica. Ha sido centrada en los gastos que significan los 200 millones de dólares que significó el destrozo de la red de metro, de las más de 90 estaciones de metro que están destruidas, ¿cierto? O bien en el daño que se va a causar en la economía. Pero no han sido capaces
capaces, el gobierno, ni los partidos de gobierno de la coalición, de articular un discurso ideológico político, que es como se debiera enfrentar esto en primer lugar, y luego generar medidas que vayan hacia desarticular la situación de lo que pasó, lo que está pasando en estos últimos 4 días no fue prevista por nuestras agencias de inteligencia. Digamos, hemos sido superados. El Estado-nación chileno en general ha sido superado por esto. Y por tanto, cuando el presidente Piñera dice ayer que estamos en guerra, quizás no lo define bien, porque efectivamente tiene que quedar con una cuña, con un mensaje que sea entendible para todos los ciudadanos, claro, y no caer en definiciones, pero finalmente estamos en una guerra donde es molecular, donde es horizontal, donde no sabemos dónde va a ser el próximo ataque, y finalmente el Estado hoy día ha perdido ese monopolio del uso de la fuerza y hoy día estamos en la situación. Ahora, señor Silva, ¿tenía entonces razones el gobierno de Chile para decretar el estado de emergencia y el toque de queda? Absolutamente. Cuando uno encuentra que había un caos, al menos partió esto en la ciudad de Santiago, pero se fue extendiendo a todo el país. Tenemos un país extenso, más de 5.000 kilómetros, y ya tenemos en el norte también protestas, tenemos en el sur, en Punta Arenas, en la zona magallánica, y finalmente habían razones de sobra. El problema es que el ejército tampoco se desplegó en el tiempo oportuno. Por tanto, cuando tú pones a disposición 1.500 efectivos de militares, digamos, de conscriptos o de tropas, digamos, 1.500 personas del ejército en una población de 7 millones, simplemente estás reforzando y no estás haciendo mucho. Aquí en Chile hay un problema. Luego de tener 17 años un gobierno militar, resulta que en general a la clase política le cuesta acudir a los militares para restablecer el orden. Y ese miedo es el que también se traduce hoy día en que en realidad los militares hoy día están haciendo una función colaborativa respecto a Carabineros, pero no están haciendo nada más de aquello, no están reprimiendo, simplemente están controlando y resguardando, más bien disuasivo, pero no están atacando a aquellos terroristas que hoy día se despliegan no tan solo en Santiago, sino que también en Valparaíso, Rancagua, Punta Arenas, etc. Es una situación de caos. ¿Cree usted, esta última pregunta, que pueda ser controlada? ¿Qué visualiza, señor Silva, en las próximas horas? Es decir, esto es una situación que los tomó a todos por sorpresa. ¿Qué visualiza usted en las próximas horas? En primer lugar, tal como dices tú, Idina, esto es una situación que tomó por sorpresa al Poder Ejecutivo, que no fue capaz de prever aquello que en realidad se estaba gestando. Cuando tú recorres las calles de Chile, cuando tú vas a las poblaciones, cuando tú recorres el circuito cultural chileno underground, tú te das cuenta que ahí ya se está gestando este discurso no antisistema, sino que asistémico. Esta revuelta no pide generar un nuevo orden, sino que es la revuelta por la revuelta, el caos por el caos, sin tener una agenda que diga que van a ser hacia el futuro. En este caso, entonces, este caos finalmente tomó por sorpresa a este gobierno, que no tuvo la previsión y no tuvo la capacidad de generar perspectiva respecto a lo que se estaba entramando en las capas más bajas de la sociedad, y no tan solo bajas, sino que también en la élite, a partir de determinados discursos políticos y de dispositivos ideológicos que comienzan a ser activados a partir de una determinada coyuntura. Pudo haber sido incluso esto a partir de unas marchas que se hicieron el año pasado por el movimiento feminista, o bien por la legalización de la marihuana, o bien por la legalización del aborto. Pudo haber sido cualquiera de esas causas, pero fue esta, la del pasaje, se detonó justo en este momento. Pudo haber sido antes. Quizás el movimiento estaba ensayando previamente y el gobierno no fue capaz de visualizar esos ensayos que se hicieron por años y años atrás. Finalmente, las soluciones hacia el futuro entonces son más complejas, y revisar lo que vendrá hoy día, cuando esto explotó en la cara, cuando cuando el gobierno saca vocerías donde simplemente hace cálculos matemáticos y saca una planilla de Excel para decir cuáles son los costos y beneficios, y no es capaz de articular
una posición ideológica para ir a discutir, por ejemplo, con los diputados de la oposición, los cuales están hoy día pidiendo nueva constitución y cambiar este orden liberal chileno que hizo tan próspero a nuestro país y que sacó a millones de la pobreza. Mira, un ejemplo, hace 45 años en Chile teníamos el mismo PIB per cápita que Cuba. Hoy día éramos, hasta el viernes al menos, el país con uno de los países con la más alto ingreso PIB per cápita de Latinoamérica. Hubo una revolución liberal en nuestro país y hoy día eso está en tela de juicio y hoy día eso prácticamente ya está casi destruido si es que el gobierno no pone mano firme y no enriela esto en los cauces que debieran ser del gobierno y no de los terroristas que hoy día causan el caos por el caos. Señor Silva, Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su explicación, por compartir el análisis a través de nuestra pantalla con quienes nos ven. Buena tarde para usted. Buenas tardes y un saludo a todos en el canal. Gracias, muy amable. Son las 5:53 minutos, costa este, Estados Unidos. Este tema nos ha consumido buena parte del programa, pero son, creo que, las dos noticias en la región que están sobre la mesa. La situación electoral en Bolivia y la situación de caos que vive Chile ante esta ola de protestas que parece haberse ido de las manos y que el gobierno no encuentra el camino para reencauzar. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla siempre con información en tiempo real. Al regreso, Jairo Libreros nos acompaña. Al regreso vamos a continuar con el tema de Chile visto desde Venezuela, donde hay reacciones por lo que ha dicho Nicolás Maduro en relación a que se cumplen los planes del Foro de Sao Paulo que se habrían estructurado en Caracas en la reunión de hace meses atrás, o lo que ha dicho Diosdado, que estos son como las brisas bolivarianas recorriendo el continente, pero que hay un huracán que está por llegar. Ya venimos con esto y más en la tarde de hoy. Continuamos con más en la tarde de hoy. El régimen venezolano no logra distanciarse de la ola de protesta que se han venido desatando en América Latina. El propio Nicolás Maduro se ha referido a la ola de violencia de Chile. El régimen, que ha sido señalado de tortura, asesinato y de encarcelar a ciudadanos y a opositores políticos, además de sumir en el hambre y en la miseria millones de venezolanos. Maduro ha dicho que los chilenos se cansaron de la miseria. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. En la misma línea, Diosdado Cabello aseguró que lo que él mismo definió como una brisita podría tomar fuerza en América Latina, refiriéndose a la injerencia del chavismo dentro de la región. Y en verdad no sabemos ser hipócritas. No sabemos ser hipócritas. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque el paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. Las declaraciones de la cabeza del régimen venezolano generaron reacciones en Caracas. Oliver Fernández nos envió el informe desde la capital de Venezuela. María Corina Machado dijo no tener dudas de la complicidad del régimen de Maduro con las protestas en Ecuador y Chile. Es evidente que aquí hay un proceso concertado que tiene el cerebro, obviamente en el régimen cubano, pero que su músculo está en la toma del control del territorio, de las instituciones y de los recursos de Venezuela. La dirigente de 20 Venezuela cree que es necesaria una reunión urgente
de los presidentes de la región. Consideramos que lo prudente es que se produzca a la mayor brevedad una cumbre de presidentes para abordar esta situación concertada, para desestabilizar a los gobiernos democráticos de la región. El diputado Ángel Medina opina que Nicolás Maduro no tiene capacidad ni liderazgo en Venezuela, mucho menos en Latinoamérica. Si Maduro no tiene capacidad ni para mover a 1000 personas en Caracas, si no tiene capacidad ni siquiera de poner luz en el área metropolitana de Caracas, ni agua en ninguna parte del país, ¿va a tener capacidad él para mover los pueblos de América Latina? Por favor. María Corina Machado alertó a los países de Sudamérica y en especial a Colombia. Señaló que será el próximo que pretenden desestabilizar. Es la víctima próxima que este régimen quiere destruir. La presencia de la FARC y el ELN en territorio venezolano es una fuerza criminal que claramente está actuando de manera descarada en territorio colombiano. Los ciudadanos del mundo están claros de quién es Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro no es de izquierda, que Nicolás Maduro no es socialista, que Nicolás Maduro no es comunista, que Nicolás Maduro es un delincuente, corrupto, que se ha robado el dinero de los venezolanos. Para este jueves se espera una movilización en Caracas y los partidos de oposición acompañarán al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero darle la bienvenida, como cada lunes, a Jairo Librero, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Gusto de compartir contigo, como siempre. No nos vimos hace 8 días, lamento mucho eso. Así es. Jairo, quizás voy a tomarme la frase de este diputado que decía, Maduro no tiene capacidad de poner la luz, no tiene capacidad de mover a nadie en Venezuela, ¿cómo va a tener capacidad para mover a pueblos en América Latina? Y quiero comenzar por aquí porque mucho se habló cuando las protestas hace una semana en el Ecuador de infiltrados cubanos y venezolanos. Y ahora se dice lo mismo en Chile, partiendo de protestas sociales reales, pero pareciera cuando se está al acecho y se espera la circunstancia particular y se monta sobre la ola. Yo no sé si sería Maduro solo o ¿qué piensas tú de lo que se dice o no se dice en relación a esto? Y Dani, aquí hay dos temas que son muy interesantes, que van atados, aun cuando muchos puedan creer que las diferencias son mucho más fuertes que las semejanzas. En primer lugar, no se puede comparar a Nicolás Maduro con un mandatario de la época democrática, como un mandatario liberal que realmente está interesado no solamente en solucionar los problemas más importantes de la sociedad, sino particularmente con capacidad de gestión. Decía el diputado que no puede poner la luz, claro, pero es que él no es un mandatario demócrata. A él hay que mirarlo con un rasero completamente diferente. Él realmente es un líder del crimen organizado. Es una persona que no está interesada en administrar políticas públicas, y Dania, tampoco le interesa la gestión administrativa, mucho menos le interesa el liderazgo y de manera particular la vigencia de los derechos humanos. Es una persona, en cambio, que por los años que lleva en el poder, su vinculación con la inteligencia cubana, los lazos que lo unen con el Hezbollah, los problemas que en estos momentos y de manera particular la promoción que ha adelantado de grupos terroristas como la disidencia, la FARC, el ELN y grupos de narcotraficantes, él ya entiende ese idioma, ya entiende ese mundo. Por ello yo sí creo que él está en capacidad en ser un articulador en términos eminentemente de posicionamiento como dictador de muchos movimientos, apoyar por ejemplo a inteligencia cubana para que preste servicios, darles dinero, facilitarle la llegada a otros países, como ocurrió en Ecuador o como está ocurriendo en estos momentos en Santiago. Es una persona que muy seguramente puede facilitar la entrada a cierto tipo de personajes que no están interesados en la protesta, pero sí en el vandalismo, en afectar, en quitarle legitimidad a las instituciones liberales. Ese es el mundo donde él se mueve. Si tú lo comparas con un mandatario elegido democráticamente y que está interesado realmente en el bienestar de su pueblo, no vas a encontrar ninguna forma ni ningún patrón de comportamiento que te permita hacer un análisis político serio. Lo tienes que comparar con gente que está en el mundo criminal, vinculado al terrorismo o vinculado con dictaduras, llámalo tú. Inteligencia cubana, Hezbollah o la disidencia de la FARC. Tú eres un hombre especialista en temas de seguridad, Jairo.
¿Cómo se infiltran estas manifestaciones? Es decir, en Ecuador había un reclamo social particular. También lo hay en Chile. Sí. ¿Cómo se infiltra dentro de lo que puede ser una protesta social, como lo dije, justa, para crear caos? Y Dania, hay dos mecanismos que han sido identificados en el pasado y que juegan un papel relevante. De un lado es la infiltración directa. ¿Qué quiero decir con ello? Que ciertos sectores o actores estratégicos que están vinculados con campañas subversivas o terroristas logran poner a jóvenes dentro de las estructuras que se encargan de liderar este tipo de protestas. Llegan con una postura universitaria o con una postura profesional. Se hacen pasar por personas que están interesadas en reivindicar derechos y buscar transformaciones eminentemente políticas o mayor bienestar con cierto tipo de políticas públicas. Una vez logran tener una posición de liderazgo, logran distraer la atención y facilitan con información los puntos más débiles que encuentran, y con base en eso otros grupos atacan las instituciones, las personas o cierto tipo de actividades. Esto ya no funciona muy bien. Está acreditado de diferentes maneras que infiltrar las organizaciones sociales no es un buen mecanismo. El segundo que te mencionaba es mucho más efectivo y es la distracción. No me meto con los organizadores de las protestas, solamente trato de entender sus comportamientos, y cuando lleguen los momentos más álgidos de protesta o de enfrentamiento con las autoridades del orden, otros grupos al margen, con características similares en su forma de hablar, de vestirse y de protestar, se encargan de alterar el orden público. Eso es lo que estamos viendo realmente en Quito. Se está viendo igualmente en la información que tenemos en Chile. También hay algunos rasgos parecidos en Tegucigalpa, lo que ocurrió en el Líbano, que también ha sido motivo de mucho análisis durante los últimos 2 días, y lo de Cataluña. Son grupos al margen que aprovechan el entorno que genera la protesta para afectar la protesta, pero quitarle legitimidad con violencia al Estado. Es decir, ¿tú sí crees que el régimen tiene de alguna manera participación en lo que está ocurriendo en la región? Estoy convencido, porque es el único que tiene la capacidad no solamente de tener expertos en el mundo subversivo y terrorista como Hezbollah, como lo es la inteligencia cubana, como es las FARC, el ELN, las bandas paramilitares del narcotráfico. Segundo, Maduro, así duela aceptarlo, todavía tiene cómplices en el exterior, miembros que hacen parte de instituciones del Estado. No es gratuito que Venezuela obtenga, con el apoyo de importantes países de la comunidad internacional, un puesto en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso no es un logro que se adquiere de un día para otro. Hay personas que simpatizan con él siempre y cuando sea objeto de persecución de Estados Unidos, pero hay muchos liderazgos internacionales, y Dania, que están realmente comprometidos con la destrucción de las democracias, de las instituciones liberales de la democracia. Necesitan caos para que otro sistema logre imponerse en América Latina y ellos puedan ser los nuevos conductores. Desde ese punto de vista, yo no tengo la más mínima duda que el señor Nicolás Maduro, no como dictador, sino como un líder más del crimen organizado, facilita movimientos, entrega apoyos e intercambios que son necesarios para este tipo de situaciones caóticas, que no son nuevas en América Latina, claro. Pero que sí tienen unos visos internacionales que son bien extraños, y el único país en la región que tiene esa capacidad dentro de su territorio es Venezuela. ¿Concuerdas con María Corina Machado que esto forma un plan establecido por el Foro de Sao Paulo y que lineamientos se habrían pautado en lo que fue la reunión de Caracas? ¿Coincides en que Brasil y Colombia también están en la mira de este tipo de protestas y que están en la mira para ser desestabilizados de alguna manera? Concuerdo parcialmente con María Corina Machado. Concuerdo en el sentido que el Foro de Sao Paulo tiene no solamente la responsabilidad mayor cuando busca promover gobiernos autoritarios en contra de las democracias liberales. Concuerdo con ella en que los personajes que se han encontrado en este tipo de actividades, no solamente por la reunión de hace un par de meses o semanas, sino especialmente por lo que ha sido su trayectoria, realmente buscan destruir la democracia. Pero no estoy de acuerdo en lo de Brasil y Colombia. Yo creo que el Foro de Sao Paulo no solamente está interesado en el caos que vivimos y en tomarse Colombia y Venezuela. Quieren volver de manera especial a imponer la forma de administrar los asuntos públicos de manera dictatorial
en todo el continente americano. Claro, el objeto claro. es Brasil y Colombia, pero van por más. Pero creo que eso es lo que María Corina señala. Digo, Brasil-Colombia, porque ya pasó Ecuador, ya pasó Chile. Bueno, Argentina creo que lo van a resolver además por vía del voto, porque las últimas encuestas dan la fórmula Fernández-Fernández ganadora sobre Macri, hay más de 20 puntos de diferencia. Digamos, los argentinos solitos van a volver al populismo y al pasado. Pero el caso colombiano va a tomar mucho tiempo. El país estratégicamente más importante, no para los venezolanos ni para el foro, sino para países como Irán, como Turquía, como Rusia y como China, es Colombia, pero tener el control de Colombia les va a tomar muchos años. Fíjate una cosa, Idania, solamente sencilla. La posición geoestratégica de Colombia es envidiada por todos los países del mundo. Cualquier satélite puesto en la órbita geoestacionaria tendría la capacidad de intervenir todas las comunicaciones a nivel internacional, porque su posición a un lado de la línea ecuatorial permite concentrar ese tipo de actividades. Para cualquier país que tenga intereses de imperio global que no sea democrático, Colombia es un objetivo. Pero primero creo que lo van a rodear y luego sí van a intentar dar el golpe. Vamos a estar pendientes para evitarlo, pero yo creo que se hace parte de la estrategia. Ese es un solo ejemplo. Hay otros 7 delicadísimos. El Amazonas y muchos más. Bueno, a ver, Colombia hay que preservarla. Claro que sí. La institucionalidad de Colombia hay que preservarla a costa de lo que sea. Es muy importante, además, como bien lo señala Jairo, para el continente. Pero yo no creo que ni los televidentes ni yo no querramos ir con la angustia de hay 7 más delicadísimos cada uno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el puerto de Buenaventura es un puerto vital, es un puerto que tiene la capacidad de comunicar al continente americano con Asia. Es un objetivo que Estados Unidos ha tratado de preservar durante muchos años. Hay unas corrientes que permiten llegar hasta la depresión de las Marianas, que es quizás realmente el sitio en donde se pierden las comunicaciones. O sea, hay otros puntos estratégicos por lo que Colombia está en el centro, es lo que señalas. Claro. Fíjate, las Marianas es la depresión más importante. El punto más importante de altura es el Himalaya, ¿no? La depresión más profunda son las Marianas. Es un sitio que China ya quiere controlar, pero de este lado alguien lo quiere controlar. Estados Unidos ha apoyado mucho ese tema, pero para muchos analistas internacionales los movimientos de China e Irán giran en torno de apropiarse de ese sector. Está el Amazonas, está la biodiversidad del departamento del Chocó, que es determinante. Claro. Se dice también que puede existir un alto componente relacionado con la presencia de coltán, que es necesario no solamente para garantizar el futuro de las comunicaciones, sino que puede tener también desarrollos vinculados con la industria armamentista. Claro, hay muchos elementos. Bueno, de hecho, del lado venezolano se dice que el ELN maneja en un sector de la frontera precisamente la explotación del coltán. Ahora, Jairo, tanto en Ecuador como en Chile se plantean medidas económicas necesarias para recuperar la economía. Sí. La economía que dejaron en muy mal estado quienes gobernaron antes, asociados al socialismo del siglo XXI. Pasó en Ecuador. En Chile no estoy tan segura de que sea esa la explicación, pero hay una situación económica, hay que subir las tarifas del metro de Chile, del metro de Santiago, aunque pareciera que la proporción es absolutamente alta en porcentaje comparativo con lo que es el salario. Lo cierto es que se arman estas protestas, se arman o vemos, se instalan estos desmanes que hemos visto en ambas ciudades, tanto en Santiago de Chile como en Quito, y los gobiernos retroceden en las medidas. Pregunto, ¿esto no es un arma de doble filo?
Es un arma de doble filo y está demostrado por la experiencia que ha ocurrido en América Latina, pero en otras latitudes. Sin lugar a dudas, uno esperaría que los mandatarios, cuando toman decisiones de política pública, tengan la oportunidad no solamente de mejorar la situación, entre comillas, caótica en términos fiscales, sino adelantar procesos de consulta con la sociedad. Hace parte de lo que son las democracias contemporáneas que buscan tener un relacionamiento mucho más directo con la sociedad civil. Lamentablemente, en muchos casos, se requiere tomar decisiones que pueden tener un peso mayor en términos financieros en la sociedad. Pero si la situación es tan importante, si se requiere tener mayor dinero para que la redistribución sea mucho más efectiva, cuando tú echas para atrás este tipo de soluciones, no solamente estás entorpeciendo el crecimiento económico, sino que inmediatamente en el corto plazo va a haber afectaciones en materia de desarrollo económico, de bienestar, de mejoramiento de la prestación de servicios públicos. Cuando tú te echas para atrás, como lo hizo el presidente Lenín Moreno en Ecuador, o lo acaba de hacer Sebastián Piñera en Chile, simple y llanamente estás complicando mucho más las cosas, porque al cabo de 6 meses o un año, el ajuste que vas a tener que realizar va a ser 2 o 3 veces más fuerte que el que te negaste por cuenta de la protesta social. Creo que en el caso de Ecuador y de Chile, en cualquier momento va a venir otra situación de alta tensión, porque son países además que tienen una economía completamente limitada, ya no hay instituciones para privatizar, tienen una relación difícil con el Fondo Monetario Internacional. Recuerda que en el caso de Lenín Moreno hay un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional y se esperaba un desembolso, que en estos momentos yo creo que puede tener dificultades porque los condicionamientos que presentó el Fondo Monetario Internacional giraban en torno precisamente de tumbar los subsidios para pagar y para redistribuir. Este tipo de decisiones siempre salen mal en el corto plazo, siempre. No hay una sola excepción a eso. Ya que estás conmigo hoy y estamos tocando varios temas, cosa que no hacíamos hace rato porque nos enfocábamos en un tema particular, quiero aprovechar de consultarte sobre un par de cosas. Por ejemplo, ¿cómo cambia geopolíticamente el balance que se había logrado en la región de ganar la fórmula Fernández-Fernández en Argentina? Se va a afectar. Y Dania, fíjate una cosa, las 3 encuestadoras más prestigiosas el viernes de la semana pasada, con unas metodologías muy similares, no tienen claridad en que la ventaja en las elecciones del 27 entre el dúo Fernández y Mauricio Macri va a ser gigante. No solamente van a garantizar ganar en primera vuelta, sino que el golpe va a ser determinante. Yo creo que esa elección en donde gane la fórmula de los Fernández va a influir directamente en la elección de Uruguay. Uruguay, dicen los analistas que por lo menos tienen un conocimiento especializado sobre ese particular, si se va a segunda vuelta, la calle, fórmula de la derecha, tendría una opción real de llegar al poder. Pero el golpe sería tan fuerte en estos momentos que muy seguramente el frente se queda en el poder. En estos momentos estamos viendo cómo Evo Morales hábilmente está manejando los hilos del poder para desconocer la votación o la diferencia de solo 7 puntos porcentuales que garantiza una segunda vuelta electoral. En la cual dicen además que perdería Morales. Perdería, sí. Las 3 encuestas también, que son las mismas firmas encuestadoras o con posición accionaria compartida, afirman lo mismo. Yo creo que perder centro-derecha en Argentina es un golpe muy fuerte para toda la región. Creo que sería utilizado como un mecanismo para volver a enarbolar las banderas de la izquierda y particularmente del socialismo del siglo XXI. Sería un voto que entraría nuevamente a afectar la posición del Grupo de Lima, los consensos que ha armado Almagro, tendría una posición nuevamente de apertura a Irán, ya no solamente sería Venezuela, Bolivia tendría un acompañamiento especial y permitiría otro tipo de negociación con potencias como Rusia y China. Yo creo que el balance del poder en el corto plazo no se afecta, pero económicamente va a haber una solidaridad con los países de izquierda que por lo menos están al margen de la ley y ahí vamos a tener muchos problemas. Yo creo que sí va a afectar en el mediano plazo el balance político y lamentablemente
creo, y lo digo con total claridad, la gracia del movimiento pendular de un lado del espectro al otro es que pueda recorrer tranquilamente, en términos eminentemente de periodos constitucionales, la alternancia del poder. Pero creo que la centroderecha no tuvo la oportunidad de estabilizar estos países como ha ocurrido en el pasado, y muy seguramente este primer campanazo de volver a la extrema izquierda va a generar nubarrones económicos y de confianza inversionista. Jairo, mencionaste Bolivia. Se ha suspendido, hablábamos con el presidente Quiroga, hablábamos también con el jefe de campaña de Carlos Mesa, se ha suspendido este conteo rápido, la ley electoral da hasta 8 días para que puedan ser dados estos resultados. ¿Desconocerá Evo Morales por segunda vez, como lo hizo en el 2016, la voluntad popular? Hasta ahora, y lo afirmaron nuestros dos invitados, el 100% de las actas existe y daría para ir a un balotaje, para ir a una segunda vuelta, que todos señalan pudiera perder Evo Morales. Y Dani, yo creo que ya está muy claro que empezó a desconocerlo, no solamente por su trayectoria de vida. Hace algunos años hubo un plebiscito, lo desconoció por completo, prefirió comprar las conciencias relacionadas con el Tribunal Supremo e inventarse como cualquier dictador de derecha, como lo hizo en su momento Fujimori, cuando no solamente garantizó que la Corte Suprema en ese país le diera la bendición para un nuevo periodo presidencial, sino como ha ocurrido en otros lugares. Él ya mintió, ha desconocido los resultados electorales, pero desde las horas de ayer en la noche, cuando se suspendió el conteo por parte del Tribunal Electoral y el silencio que se ha mantenido hoy, yo creo que son actos preparatorios del golpe definitivo. No puedo dejar de hacerte la última pregunta, ya mi equipo de producción, pero México, liberan al hijo del Chapo Guzmán, y hoy López Obrador dice que no importa que lo llamen, que él vaya y explique las razones por lo que lo hizo. Equivocado, es una claudicación no solamente indignante, sino que demuestra la poca preparación que el señor Andrés López Obrador le presta al tema de seguridad. Lo que ocurrió por cuenta del liderazgo del cartel de Sinaloa, que logra la liberación de quien había sido capturado muy pocas horas antes, el Chapito Guzmán, demuestra no solamente que este caballero no está interesado en el imperio de la ley, sino que no quiere que sus servicios de seguridad y su sistema de justicia aplique la ley como debe ser. Cuando tú negocias la aplicación de justicia y cedes ante el poder de narco, lo único que viene es mayor violencia. Lamentablemente, en el caso mexicano, creo que es lo que viene en los próximos 2 a 3 años. Jairo, gracias por estar con nosotros, como siempre. Hay que retomar esto de dar una mirada en toda la región, porque siempre nos centramos en un tema particular, por supuesto que ocupa la agenda informativa, pero hoy teníamos espacio para hacerlo. Gracias por estar aquí. A mí me fascina estar contigo aquí siempre. Rápidamente hacemos una pausa, regresamos en breve con más información. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. 2 senadores cercanos al presidente Donald Trump estarían tomando distancia del mandatario luego de que retiraran las tropas en el norte de Siria, dejando sin apoyo a los militantes kurdos, aliados de Washington en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Expertos aseguran que esto podría sentar un precedente en el proceso de investigación que busca llevar al republicano a un juicio político. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues mientras algunos legisladores republicanos susurran a puerta cerrada que están en desacuerdo con las recientes acciones y la retórica del mandatario estadounidense Donald Trump, son pocos los que lo están diciendo públicamente. Esto, según algunos medios estadounidenses, porque temen que esto podría ayudar a Elizabeth Warren, una de las precandidatas presidenciales por el Partido Demócrata, a continuar avanzando y subiendo en las encuestas. La crisis en el norte de Siria ha generado una ruptura indiscutible entre el Partido Republicano y el presidente estadounidense Donald Trump. Hasta sus más cercanos aliados, como el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, lo han criticado públicamente. Asumir que los kurdos están mejor hoy de lo que estaban ayer, eso es simplemente increíble. El senador republicano por Utah, Mitt Romney, siempre ha demostrado su incomodidad con el Ejecutivo. Y mientras avanzan las investigaciones del juicio político en la Cámara Baja, Romney expresa su disgusto cada día más. Todo el mundo dijo lo que pasaría si sacábamos a nuestras tropas. Turquía está haciendo exactamente lo que sabríamos que harían y ahora actúan como, oh, por Dios, estamos sorprendidos. Los vamos a sancionar por lo que sabíamos que iban a hacer. Esta
está claro que Trump debe mantener a su partido contento. De lo contrario, una destitución podría ser inevitable. Aunque el futuro de Trump podría ser similar al del expresidente Bill Clinton, acusado en la Cámara Baja pero absuelto en el Senado, lo cual le permitió continuar con su mandato. El Senado sería la única herramienta que lograría que el Ejecutivo permanezca en la Casa Blanca. Yo he sido un político por 3 años, no lo puedo creer. Nunca pensé que me convertiría en un político. No me gusta, pero es lo que es. Los demócratas solo necesitan que 20 republicanos voten con ellos para destituir a Trump. Romney podría ser uno de ellos. Si el senador republicano por Utah se une a los demócratas públicamente, el efecto dominó en el partido del Ejecutivo podría ser inevitable. Y eso es una vergüenza para nosotros por haber tomado una decisión que tiene esas implicaciones para nuestros amigos los kurdos. De hecho, ya son varios los republicanos que han criticado las acciones del presidente. Entre estos, la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, el representante republicano por Florida, Francis Rooney, y el representante republicano por Texas, Mac Thornberry. Y mientras tanto, algunos analistas demócratas están preocupados por la difícil tarea que enfrentan los legisladores en la Cámara de Representantes, pues aseguran que será bastante difícil lograr obtener el voto de 20 republicanos en el Senado para destituir al Ejecutivo. En cuanto al apoyo republicano a Donald Trump, es sorprendente cómo ha logrado consolidar tanto apoyo entre los funcionarios electos y la maquinaria de ese partido a nivel nacional, porque francamente ha traicionado intereses republicanos con algunas de sus acciones recientes, particularmente con su decisión de retirar tropas en el área del norte de Siria. Mañana testifica a puerta cerrada William Taylor, el embajador en funciones de Estados Unidos ante Ucrania. Testifica ante estos 3 comités que están liderando investigaciones que podrían terminar en el juicio político en contra del mandatario. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Y el gobierno de los Estados Unidos está terminando de configurar una nueva política migratoria con la que extenderá la recolección de material genético de inmigrantes. No solo podría empezarse a tomar ADN de quienes son detenidos tras cruzar las fronteras del país, sino también de quienes solicitaron asilo. Alejandro Rincón tiene el reporte. Hola, feliz tarde de lunes para todos. De acuerdo con la información disponible sobre esta nueva medida a cargo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la información recolectada a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo sería entregada al FBI. Esto dado que el gobierno cree que con ese ADN podrían alimentarse bases de datos que permitirían a las autoridades identificar mejor a indocumentados que estén involucrados en cierto tipo o en cualquier actividad irregular. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes advierten que la administración Trump podría estar abriendo la puerta a un hecho ilegal al mantener información como el ADN o datos biométricos de una persona cuando, por ejemplo, no esté involucrada en ningún tipo de delito. Ya existía obtener la información genética del ADN en casos federales criminales. Eso existe y ha existido. Pero ahora, de simplemente implementar que la administración de Trump vaya a obtener realmente la información genética de cada persona sin que esta persona como tal haya cometido un delito, es una invasión a la privacidad. Tras la publicación de esa normativa en el transcurso del lunes, se espera que haya un periodo de comentarios públicos de por lo menos 20 días. Además, en este tiempo también se prevé que exista algún tipo de desafío legal, así como ha sido en otras oportunidades, frente a controversiales políticas en materia migratoria de la administración Trump. ¿Por qué no puede este gobierno pasar tiempo asegurándose de que los inmigrantes detenidos sean capturados en condiciones humanas que les permita tener acceso a un debido proceso y que lleguen a las cortes? Este es otro intento de esta administración de pintar a estos inmigrantes como algo malo, negativo, y tenemos la esperanza de que las cortes detengan esto. La información disponible sobre esta nueva normativa indica que las personas que, por ejemplo, tengan permiso para residir legalmente en los Estados Unidos no se verían afectados por la recolección de su ADN, tampoco los menores de 14 años. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Último minuto. NTN 24.
Mucha atención, estaba viendo en las redes sociales, veo una noticia en Twitter que publica la cuenta de la agencia de noticias EFE. El candidato opositor Carlos Mesa llevaría una mínima ventaja de décimas a mitad del recuento en Bolivia. Mesa alcanza el 42,51% del 53,1% de votos escrutados, mientras que Evo Morales tendría el 42,46%, según datos del órgano electoral a las 17:45. Este es un tuit urgente que acaba de publicar la agencia de noticias EFE. La otra noticia en desarrollo en la región está en Chile, donde se espera. En otro orden de ideas, la agencia USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo se unen en busca de apoyo para personas con ideas innovadoras para ayudar a venezolanos. Ambos organismos abrieron hoy una convocatoria para que este tipo de iniciativas sean presentadas en Miami. La noticia la tiene Paola Serna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el gobierno de los Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo se han unido a esta iniciativa que contará con un capital inicial de $13.5 millones. El nombre de la iniciativa es Juntos es Mejor y básicamente lo que está buscando es que todas aquellas personas o empresarios que tengan ideas novedosas de cómo poder ayudar de alguna manera a alivianar la crisis que viven los venezolanos, no solamente dentro del país, sino también en varios países de la región, pues puedan presentar y así conseguir la financiación por parte de estos organismos. Hay algunos temas como influir en la vida de las personas, también en temas de finanzas y servicios que estarán, digamos, dentro de estas posibilidades que tengan aquellas personas o empresas que quieran presentar sus proyectos. USAID tiene bastante experiencia haciendo lo que se llama challenges, coger ideas innovativas para un reto específico. Por ejemplo, hace unos años pusimos un challenge para cómo combatir la Zika en Latinoamérica y Caribe. Un equipo de Tanzania tenía una idea, inventaron una chancleta que cuando pisa con la chancleta salen unos químicos para combatir los mosquitos. Es decir, las ideas pueden venir por todos lados. La crisis que estamos viendo gracias a por falta de Maduro, la crisis venezolana no solamente está contenido adentro de Venezuela, pero en la región entera. Entonces, lo que tenemos con este challenge es por diseño, una falta de enfoque. Hay tantos aspectos de cómo mejorar las vidas de los venezolanos adentro de Venezuela y fuera de venezolanos. Entonces, las llamadas son de ideas, cualquier idea que puede mejorar la situación. Hoy lo que anunciamos es una herramienta complementaria a esto que es para brindar específicamente ayuda a lo que es la comunidad venezolana y las comunidades que los acogen en 9 países en toda la región. Entonces, el aporte que le queremos hacer, y en particular desde el Laboratorio de Innovación del Grupo BID, que se llama BID Lab, antes el Fondo Multilateral de Inversiones, es que queremos poner sobre la mesa pues todas nuestras conexiones y el conocimiento y el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con emprendedores, con innovación, para poder conectarlo y traer estas soluciones como parte del desafío. Invitamos a todo tipo de socios privados y públicos que se quieran sumar. Una de las tantas iniciativas que hemos impulsado para darle un apoyo a los venezolanos que se han visto obligados a dejar nuestro país para apoyar a los países que los están recibiendo. Esta iniciativa, lo importante es primero que está apoyada por el gobierno de los Estados Unidos y además por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido una institución clave en el desarrollo de toda la región. Así que esta iniciativa lo destaco, lo importante por eso. Lo otro es que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede aplicar para proponer una idea que tenga un impacto positivo en los venezolanos que están sufriendo y que, de ser aceptada, va a ser financiada por ese grupo de instituciones. Entre $25.000 aquellos proyectos que necesiten patrocinio para comenzar a hacer las investigaciones, hasta $1.5 millones estarán destinando estas agencias para aquellos proyectos que ya muestren que son viables y que ayudarán a aliviar la crisis de las personas, de los venezolanos dentro y fuera de su país. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Breve pausa, regresamos.
Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado en nuestra emisión estelar, 7 de la noche, hora Bogotá, Quito, Lima, 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Ampliación de lo que está ocurriendo en Chile, de lo que diga el presidente Sebastián Piñera, que va a hacer una locución a todos los chilenos, y por supuesto ampliación de esta noticia que nos llega a través de la agencia EFE, de la ley de ventaja que podría llevar Carlos Mesa sobre Evo Morales en estas elecciones, cuyo rápido conteo ha sido suspendido desde el día de ayer. Gracias por estar allí, les espero mañana como siempre para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.